Según la ONEMI, durante este fin de semana se espera que caigan hasta unos 50 milímetros de agua en la región metropolitana y queremos saber cuáles son las medidas para enfrentar estas precipitaciones. Se lo preguntamos al gerente de prevención de riesgos de la Asociación Chilena de Seguridad, que es Arturo Cares. Don Arturo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola. Bueno, muchos esperaban que ya desde el día de ayer empezara a llover más o menos fuerte, el día de hoy en la mañana. Sin embargo, está lloviendo, pero es poquito, no más que chubasco en la región metropolitana por lo menos. Ahora, prevenciones, se ha hablado en la Intendencia Metropolitana, lo que se ha hecho en los puntos débiles detectados en la capital y que se conocen hace años, pero también hay algo que podemos hacer nosotros. ¿Por dónde parte eso? Mira, esta lluvia de fin de semana tiene la particularidad que vamos a estar todos en nuestros hogares o no vamos a estar en horario laboral. Por lo tanto, eso es una buena noticia porque los desplazamientos por la ciudad van a ser, no solamente en Santiago, sino que también en otras ciudades del país van a ser menores. Y eso es una buena noticia porque uno de los principales problemas que se generan en días de lluvia es los accidentes de tránsito, producto de las dificultades que genera la acumulación de agua en diferentes puntos y cómo los conductores... Perdón, antes de seguir, no sé si será verdad, tú me lo ratificas, que disminuye hasta en un 50% la capacidad de frenado de un automóvil en un terreno resbaladizo por lluvia. Mira, en general el problema con los vehículos está asociado con las características de los neumáticos. La mantención acá es un tema importante, la velocidad también es un tema importante. Obviamente en condiciones de lluvia los vehículos funcionan en forma distinta, pero si mis neumáticos, por ejemplo, están en mal estado, que es un elemento fundamental a considerar al momento de desplazarse cuando hay lluvia, obviamente la capacidad de agarre va a ser menor y por lo tanto vamos a tener una menor capacidad de responder. Y la velocidad, sin duda, es el factor más determinante al momento de considerar el frenado. Claro, y hay una cuestión de costumbre, porque implica no manejar a la misma velocidad que uno está acostumbrado a hacerlo por las mismas calles, ¿no? Sin duda. El gran problema que se da con la velocidad está también asociado con los vehículos que me van antecediendo, que yo diría que es el factor donde hay que extremar la precaución. El mayor porcentaje de choques que nosotros registramos en el ámbito laboral, el 50% de los accidentes con resultado de muerte en el ámbito laboral están asociados al tránsito. Y uno de los elementos que más marca estos accidentes son los choques por alcance. Precisamente los choques por alcance se dan por no respetar una distancia razonable con el vehículo que me antecede. Por lo tanto, si en condiciones normales yo debo considerar una distancia, dependiendo de la velocidad, 1, 2 o 3 vehículos, obviamente si está lloviendo, no solamente tengo que bajar la velocidad, sino que además incrementar la distancia con el vehículo que va delante mío. Ahora, en condiciones de lluvia, que claro, todavía no vamos a alcanzar cifras de un año normal, pero va a ser la primera lluvia potente, como se ha dicho, en varios meses en la zona central del país. La constancia en el cuidado de las canaletas, en lo que se puede hacer en la propia calle donde uno vive, con los vecinos, etcétera, etcétera, ¿ha aumentado en los chilenos cierta visualización del peligro en esos casos? Mira, una de las preocupaciones que nosotros hemos analizado con nuestro equipo en la asociación es precisamente como no ha llovido durante esta etapa, es probable que se haya descuidado muchas de las acciones de mantención que regularmente se hacen. Y uno de los elementos complicados que puede haber es que nos demos cuenta ahora, cuando está lloviendo, que tenemos colapsada alguna canaleta o que tenemos algún problema en la techumbre. Y eso podría implicar, y que sí es una condición de alto riesgo, poder empezar a hacer alguna reparación durante el periodo de mayor intensidad de lluvia. Y por lo tanto ahí las precauciones tienen que ser especialmente cuidadosas. Hoy día la recomendación es hoy día en la tarde, que no va a estar lloviendo, que va a estar lloviendo muy poquito, pensando que va a llover más con mayor intensidad en la noche y mañana, es poder hacer una última revisión de todos estos elementos que van a ser fundamentales para enfrentar una lluvia de la intensidad que se pronostica. O sea, tener mucho cuidado en cuando se hacen reparaciones en el momento en que llueve, porque se producen los accidentes, claro, están todas las condiciones para que eso se produzca. Pero además hay cuestiones adentro de la casa que también pueden ser preocupantes y todos los años nos encontramos con lo mismo, quizás no tanto aquí en la región metropolitana, pero sí en muchas otras regiones donde todos los años vemos que se queman casas por la calefacción, por los sistemas de calefacción, todavía leña, algunos incluso carbón. Mira, en general el problema con la calefacción pasa por la mantención de los artefactos. Y dependiendo del tipo de equipo van a ser las medidas que tenemos que tomar. Uno de los elementos más comunes en la región metropolitana es la calefacción por gas. Y en general los artefactos a gas, las estufas a gas,
Si están bien mantenidas, no vamos a tener problemas. ¿Cuáles son los inconvenientes normalmente? Es que los equipos no están convenientemente afianzadas las mangueras a los elementos que componen el artefacto, en este caso el regulador, y por otro lado la estufa propiamente tal. Ahí se utilizan unas abrazaderas. La recomendación es revisar que esas abrazaderas estén en buen estado y estén suficientemente bien afianzadas a los extremos del artefacto, tanto el regulador como la estufa propiamente tal. Mangueras que se gastan además. Más que gastarse, lo que va ocurriendo con las mangueras es que van sufriendo los efectos de la temperatura del equipo y también el efecto del tiempo, digamos, que tienen pueden perder su capacidad elástica. La gente no sabe eso. ¿Qué vida útil puede tener una estufa común y corriente? Mira, digamos, una estufa con estas mangueras plásticas. Lo que pasa es que, a ver, la manguera, eso es súper importante. La manguera plástica que tiene la estufa es una manguera que está especialmente diseñada para el flujo de gas licuado. No es una manguera de jardín ni una manguera de otro tipo. Por lo tanto, son unas mangueras que tienen una duración bastante alta, pero si efectivamente se toman estas precauciones respecto del uso del equipo, como por ejemplo, no exponerlas innecesariamente al calor, asegurarse que los bordes estén en buen estado. Normalmente donde se pueden apreciar los daños es precisamente en los extremos de las mangueras. Si ahí observas que hay puntos donde se notan, digamos, algunos pequeños cortes, la manguera hay que reemplazarla en forma inmediata. Lo ideal es hacer esa revisión al inicio del invierno todos los años. Y de forma tal de que si el equipo presenta esa falla, lo recomendable es enviar el equipo al servicio técnico, no hacer nosotros la reparación por los daños por un tema de experiencia, fundamentalmente realizar la tarea. Si decidimos hacerlo nosotros, es preocuparnos efectivamente de que no existan fugas en la conexión. Y ahí hay otra recomendación también importante, que para detectar una fuga hay que hacerlo con una solución de agua jabonosa y observar que no surjan burbujas. De ninguna manera hacerlo, algo que hemos visto nosotros en algunos accidentes, que se hace la prueba con un fósforo. Obviamente ahí nos podemos enfrentar a un accidente de proporción. Ahora, en otras zonas del país, lo de la calefacción a leña, como decía anteriormente, el despeje de los shafts, la limpieza de la evacuación precisamente de la estufa, es una cuestión que a menudo produce incendios. Mira, lo que pasa es que ahí es fundamental la mantención regular porque eso está directamente asociado con el tipo de material que estamos usando y además el tipo de leña que estamos usando. Por lo tanto, en los ductos se forman unas películas entre comillas, de carbón, por efecto de entenderlo, que va, en la medida que se acumule en cantidades importantes, primero va a evitar el flujo de los gases hacia el exterior, y eso ya va a generar un problema de contaminación al interior del hogar. Pero también pueden inflamarse producto de la temperatura del equipo. Ahí es recomendable hacer un cambio de los ductos una vez al año, hacer una limpieza regular. Hay una serie de productos que se venden para estos efectos. Todas estas estufas, además los fabricantes tienen indicaciones muy claras respecto de cuáles son las medidas de protección que deben utilizarse año a año, digamos, para asegurar su vida útil. Lo quiero poner en dos casos. ¿Qué pasa si en mi calle, en mi pasaje, donde sea, efectivamente se me está acumulando agua, ¿cierto? Y muchos vecinos lo primero que piensan es ir a destapar. ¿Eso es apropiado? ¿Debe hacerse? ¿O se corre un peligro ahí? Mira, todas las acciones, así como te comentaba, todas las acciones que se realicen en el momento de la lluvia o por personas que no son especializadas van a tener un nivel de riesgo mucho más alto que se lo hace personal especializado. Yo creo que la recomendación que yo haría es ahora que no está lloviendo, hacer una verificación de tu entorno. Yo invitar a los vecinos que salgan y observen, por ejemplo, que los ductos los puntos de salida al alcantarillado, donde no estén cubiertos con hojas, por ejemplo, y asegurarse el retiro. Y no tomar las hojas y dejarlas a un lado, sino que ponerlas en una bolsa y cuando llegue la basura el día lunes o el martes, poder disponerlas finalmente. Eso es una medida muy simple que nos va a evitar que se acumule agua en ciertos puntos, que escurra por los ductos normales, y por otro lado nos va a asegurar que no tener que realizar ninguna tarea de repente titánica y heroica al momento de la lluvia, que finalmente las personas tratan de reaccionar de alguna manera sin muchas veces pensar los riesgos que están asociados a esta pero es tarea. mejor dejárselo llamar por teléfono y dejárselo a la gente de la municipalidad. Mira, los municipios en general tienen mecanismos de emergencia bastante desarrollados. Hoy día creo que es algo en lo que sí nosotros hemos avanzado harto en Chile respecto a la capacidad de respuesta de los niveles locales.
En ese sentido, lo que debiésemos hacer hoy día es tener a mano el teléfono de la municipalidad, tener claro cuáles son los puntos de contacto. Hoy día hay muchos municipios que incluso hasta por Twitter, digamos, te están generando respuestas, igual como las compañías como Chilectra, por ejemplo, correcto, que lo tiene de esa manera. Así es. A propósito, y si se nos va el tiempo, pero la última pregunta, ¿qué pasa si se me corta la luz? También mejor estar preparado, tener unas velitas por ahí y no andar haciendo inventos. Lo ideal es tener hoy día son muy baratas las linternas LED recargables, tener una linterna en la casa siempre mejor que las velas. Las velas tienen un riesgo de generar incendios, se te pueden olvidar en la noche o lo que sea. Tener una linterna recargable, hoy día un pequeño kit de algunos elementos, y si se corta la luz, bueno, es un momento para pasar en familia y poder conversar, contar alguna historia y disfrutar, digamos, la lluvia de este fin de semana. Arturo, muchas gracias entonces por esta conversación y también los consejos para todos aquellos que deban enfrentar. Ojalá que no sea una situación compleja, que llueva harto, sí, para alimentar la tierra que falta nos hace con el agua, pero que de todas maneras no produzca ningún tipo de alteración en la vida de cada uno de nosotros. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.